Muy bien, haremos la práctica de física 1, que es la primera práctica. El objetivo que persigue esta práctica es tener la habilidad de desarrollar de lo que es medir y saber cuál es la densidad de los cuerpos, por qué flotan y no flotan. Por ejemplo, este no flota en agua, sí flota en sal y en azúcar. Tiene que ver con el aspecto de la densidad. Lo primero que hay que hacer es tener una moneda de metal, en este caso una moneda de 10 pesos. El primer paso que vamos a seguir es medir el objeto pequeño, es decir, la moneda. La moneda con una regla la mediremos de extremo a extremo por el centro y más o menos nos va a dar una medida de 2.5, 2.4, 2.6 centímetros. Debe ser en centímetros. En el segundo paso, que es obtener el área de la cara de la moneda, también en centímetros. Como ya sabemos cuánto mide, la fórmula para encontrar el área es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Tenemos la moneda, pero la moneda, la que tenemos medida es de lado a lado. Eso se llama diámetro y midió 2.5 centímetros. Lo que nosotros necesitamos en la moneda es conocer el radio. ¿Pero qué es el radio? El radio es la medida del centro hacia el extremo, es decir, la mitad de la medida que tomamos. Por lo tanto tenemos 1.25 centímetros. Esa va a ser la medida del radio de la moneda, en este caso que medimos. Ponemos los datos en el área, en vez de pi 3.1416 y el radio 1.25 centímetros elevado al cuadrado. Por lo tanto el área nos va a dar 4.9 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la moneda. Posteriormente vamos a obtener el volumen, pero para el volumen ocupamos un dato que es la altura. Ya tenemos el área, nos falta la altura. Entonces en la moneda mediremos la altura. Medimos igual con la regla y en este caso yo medí 0.2 centímetros. Sustituyo los valores en la fórmula, multiplico y me da un volumen de 0.98 centímetros cúbicos. Ese es el volumen total de la moneda. Y eso nos sirve para el siguiente paso, que es pesar el objeto. Con la báscula subimos la moneda y definimos cuánto pesa. En este caso para mí pesó 8 gramos. Por último, para esa moneda yo necesito obtener su densidad. Y para obtener la densidad es la masa sobre volumen. Tengo que la densidad es una división de la masa que ya pesé el objeto, pesó 8 gramos y obtuve el volumen a partir del área y la altura. Y con ello hago la división y me da una densidad de 8.16. Este es el dato que necesito. Es el dato que necesito, la densidad de la moneda. Ahora vamos con otro cuerpo. Ese cuerpo va a ser un pedazo de unicel. Ese pedazo de unicel, el primer paso que vamos a hacer es medirlo. Tenemos el pedazo, con una regla medimos un lado y el otro. Como es un cuadrado, los dos lados miden igual. Entonces a mí me dio una medida de 5 centímetros por cada lado. Posteriormente voy a obtener el área de ese cuadrado, el área de esa cara nada más, que el área es lado por lado por ser una figura cuadrada. Entonces sustituyo los valores, 5 por 5 serían 25 centímetros cuadrados del área de ese cuadrado. ¿Para qué ocupo el área? Pues para obtener el volumen, porque la fórmula me dice que es el área por altura. Entonces, como ya tengo el área pero no tengo la altura para obtener el volumen, voy a medir cuánto es su altura. Agarro la regla, lo mido y me da 1 centímetro. Sustituyo los valores de la fórmula, 25 por 1 me va a dar 25, centímetros cuadrados por centímetro me da centímetros cúbicos, que son las unidades del volumen elevados al cubo, 25 centímetros cúbicos. Muy bien. Ahora peso el pedazo de unicel, lo subo a la báscula y me da un peso de 5 gramos solamente. Y esos dos valores que acabo de obtener de la unicel es para obtener la densidad, que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Tengo que hacer una división. La masa, una vez que lo pesé, fueron 5 gramos y el volumen que obtuve fueron 25 centímetros cúbicos. Eso me da un total de esta densidad de 0.2. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a poner adentro de un recipiente los dos objetos. ¿Qué observamos? Observamos que la moneda no flota.
pero el unicel sí flota. ¿Qué sucede en este aspecto? ¿Qué aspecto físico es? Bueno, pues que el agua, un kilo de agua pesa 1 kilo. Y si lo dividimos 1 entre 1, pues nos va a decir que la densidad del agua va a ser igual a 1. Entonces, como lo metimos en agua, los dos objetos, en agua normal tradicional, la densidad del agua es 1. Entonces, físicamente decimos que los objetos no flotan si están en un fluido, el cual la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del fluido. Veamos el siguiente ejemplo. Como la moneda tiene una densidad de 8.16, entonces la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido, es decir, del agua. Por eso el objeto no flota. Entonces, como vemos que la densidad del agua es 1, la densidad del objeto es mayor a 1, no flota. ¿Cuándo es cuando sí flotan? Los objetos flotan cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido. Por ejemplo, la densidad del unicel es 0.2 y la del agua es 1. Entonces, como el objeto es menor a la densidad del fluido, es decir, del agua, el objeto sí flota. ¿Por qué flotan los barcos? Los barcos, si son de metal, ¿por qué flotan? Flotan por el principio de Arquímedes. Pues básicamente los barcos flotan porque son menos densos que el agua. ¿Cómo es que son de metal y son menos densos del agua? Bueno, flotan por su forma. ¿Por qué? Porque toda esta forma hace un volumen muy grande. Es cierto que la inmensa mayoría de los barcos son de metal, el cual se hunde con gran facilidad el metal. Estos ocupan un gran volumen. Entonces, los barcos flotan por su gran volumen. Realiza tu práctica y mucha suerte.